Muy buenas noches, distinguidos colegas, tengan todos ustedes bienvenidos a esta actividad webinar de la noche de hoy. En nombre de Grupo Leti les damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy de la mano de la Sociedad Venezolana de Ginecología Infantil y Juvenil y de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Filial Lara. Tengo el gusto de presentarles a una excelente profesional y amiga para llevar adelante las riendas de esta actividad, la doctora Sofía Rivas. Sofía, conocida por todos ustedes, es médico obstetra ginecóloga con especialización en ginecología infantil y juvenil en el Hospital JM de Los Ríos. Es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, así como miembro de su junta directiva en la seccional Centro Occidental. Es miembro también de la Sociedad Venezolana de Ginecología Infantil y Juvenil y es miembro de la sección de adolescentes de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Antes de darle los micrófonos a Sofía, quiero recordarles que esta actividad está siendo grabada y la misma estará disponible para todos ustedes en el canal de YouTube de Grupo Leti. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones para que estén al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que Grupo Leti trae para ustedes todas las semanas. Les pido por favor también que a partir de este momento, si tienen algún equipo electrónico que pudiera interrumpir la transmisión de este evento, por favor apáguenlo. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo en la amable compañía de la doctora Rivas. Sofía, los micrófonos son todos tuyos. Buenas noches. Buenas noches, Pastor. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias al Grupo Leti por siempre prestarnos y tener a nuestra disposición la plataforma para actividades de educación médica continua. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Esta actividad es programada, como lo mencionó Pastor, desde la Sociedad de Ginecología de Infantil y Juvenil de Venezuela y en conjunto con la Sociedad Venezolana de Pediatría y Poricultura, Filial Lara. Tenemos como título Adolescencia, una mirada integral, porque muchas veces tenemos que adecuarnos a la paciente adolescente en diferentes etapas de la vida y en diferentes momentos de su salud. Entonces, para esto quisimos tocar dos temas súper relevantes, sobre todo para el área de ginecología y obstetricia, y tenemos dos invitadas de lujo. Inicialmente, la doctora Eugenia Secker es ginecólogo obstetra, es oficial de programa de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas y va a hablar sobre la atención diferenciada para adolescentes. Seguidamente, nuestra querida Yulay Margot, quien es pediatra y es la presidenta nacional de la Comisión de Lactancia Humana de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, así como también parte de la junta directiva de la filial Lara. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la actividad y al final realizaremos las preguntas o dudas que considere. Feliz noche. Eugenia, puedes activar tu pantalla y compartir tu presentación. Gracias. Perfecto. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos y todos. Ante todo, antes que nada, pues agradecer muy especialmente esta invitación en mi nombre y del Fondo de Población de las Naciones Unidas a las sociedades de ginecobstetricia y de ginecología infanto-juvenil. Muchas gracias a todas las personas conectadas por su atención el día de hoy. Vamos a hablar entonces de la atención diferenciada para las y los adolescentes. Un segundito que esto me está pasando. Segundito. Eh, doc- Doctora, recuerde que para que pasen las láminas, toca la pantalla nuevamente para que puedan circular. Sí, sí, ya lo había hecho así. Un segundito. Vamos a intentarlo.
Ok, listo. Entonces, bueno, un poquito pasearnos por la idea de por qué queremos una atención diferenciada de atención adolescente o simplemente por qué queremos atender en el área de salud a los adolescentes. Bueno, el embarazo adolescente en las regiones en desarrollo alcanzaron 77.000 nacimientos, hijos de una mamá adolescente entre 10 y 19 años, y el 14% de este grandísimo grupo de nacimientos ocurrió en América Latina. La mayoría de los países, para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, la tasa de nacimientos para adolescentes tempranos, o sea, entre 10 y 14 años, se ubica entre 1 cada 1.000 e increíblemente es una de las cifras que está en aumento. En vez de ir en descenso, la tendencia última de estos embarazos en estas edades tan tempranas está en crecimiento. La tasa más alta para este grupo se registró en República Dominicana. ¿Qué está pasando? Bueno, como todos y todos nos hemos visto, lo sabemos en teoría, pero igualmente lo constatamos cuando estamos viendo pacientes o conociendo de la evolución de las familias. Es obvio que la tasa de fecundidad en Venezuela ha ido disminuyendo drásticamente. Nuestras abuelas a lo mejor tenían 10, 15 hijos seguidos de nuestros padres, a lo mejor 4 o 5, y estas últimas generaciones, pues, que tienen 1, 2 o ningún hijo, o tienen mascota en vez de hijos, ¿no? Entonces, la tendencia, obviamente, ha sido la disminución de la fecundidad. Sin embargo, la fecundidad en adolescentes no ha acompañado esta tendencia de la misma manera que acompaña la fecundidad general, o sea, la fecundidad de 15 a 19 años, que es generalmente el grupo que se estudia, no ha disminuido, no ha tenido esa curva, igual que la ha tenido la población general. Venezuela es uno de los países de América Latina y el Caribe con una mayor tasa de fecundidad. Para el UNFPA está calculada para este momento en 81,1 por 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años. Hay muchos argumentos. Nosotros como personal de salud pues estamos muy claros de todo lo que significa en riesgo de la salud como tal, biológicos, por así decirlo, del embarazo adolescente. Sin embargo, hay algunas otras cosas que podemos ver en estudios muy interesantes. Estos se llaman estudios Milena para las personas que lo quieran consultar. Es un estudio de cuánto cuesta que las adolescentes se embaracen, cuánto le cuesta al país. En un estudio que fue hecho en Argentina, Colombia, Ecuador, en 10 países, en conclusión, en 10 países de Latinoamérica, se calculó que el costo era equivalente a 9.500 millones de dólares al año. ¿En qué se va ese dinero? Se va en esa adolescente que no accedió, o esa mujer que por haber tenido un bebé en la adolescencia no accedió a la fuerza laboral, o si accedió en un cargo con menor, en el que gana menos dinero. En cómo se calculó en el dinero que deja de percibir el Estado en impuestos y en el dinero que cuestan las complicaciones y las atenciones a esas adolescentes que se embarazaron. Entonces, no es menor. Esto se usa mucho, por ejemplo, cuando se están defendiendo planes de embarazo adolescente ante gobiernos, por ejemplo, que obviamente significan un gasto en educación, en anticonceptivo, etcétera. Digamos, se usa mucho para defender esto en términos monetarios, de que en realidad es un buen negocio, además de todo lo que sabemos, es un buen negocio evitar los embarazos adolescentes. ¿Qué otras cosas conocemos? Hay una gran diferencia entre la mamá que fue mamá adolescente a la que fue madre ya adulta, ¿ves? Por ejemplo, ya en la educación universitaria la diferencia es entre 19 y 7%. ¿Okay? Ya hay diferencia en las mujeres que las adolescentes que terminaron su bachillerato versus las que no lo terminaron, en las que fueron mamás y no fueron mamás. Entonces, bueno, por supuesto, de esto podríamos ver todas las consecuencias sociales, de la perpetuación de la pobreza, etcétera. Podríamos hablar toda la noche casi, pero eso como una píldora de las otras consecuencias que no son en salud. Ya entrando más en salud, pues 2,6 millones de muertes maternas ocurrieron en el 2004 entre el grupo de 10 a 24 años, es decir, entre adolescentes y jóvenes. Y en este grupo el 15% se debió a
a VIH, complicaciones por VIH-Sida y 11% tuberculosis. Muchas de estas adolescentes que se embarazan son embarazos no deseados, no planificados, y muchas de ellas terminan, 5,7 millones a nivel mundial, terminan en abortos y en países como el de nosotras, pues en condiciones muchas veces inseguras que condicionan también mortalidad materna, además de otras complicaciones médicas. Las infecciones de transmisión sexual, si bien por supuesto el grupo de adolescentes no es el grupo con mayor prevalencia de VIH, simplemente por años de exposición, sí a ese grupo se coloca en riesgo de infecciones. En un estudio que realizamos hace unos 3 años, liderado por el doctor Riske, solamente el 43% de las adolescentes encuestadas, este estudio por cierto se hizo en espacio de atención diferenciada, utilizaban condón o siempre usaban condón. Entonces, esta atención diferenciada para adolescentes, como veremos un poquito más adelante, influye mucho en que estas adolescentes se cuiden de un embarazo o utilicen condón. En los contextos humanitarios, las y los adolescentes y jóvenes se quejan, y cuando tú les preguntas, se quejan mucho de que no las atendemos satisfactoriamente. Las atendemos entre el gran grupo de adultos, pero no les damos esa atención que ellos requieren en cuanto a forma de comunicación, estilo, necesidades específicas, aún en contextos humanitarios. Otras cosas aún más lamentables, la violencia sexual. Desde el Fondo de Población tenemos hace ya unos, esta estadística específica es de los últimos 3 años, ¿no? En que venimos apoyando de forma muy activa en la implementación del protocolo de manejo clínico de violencia sexual nacional y haciendo registros de las atenciones en centros específicos. Para 2.103 atenciones que tenemos registradas hasta este mes, fíjense, 1.021 fueron adolescentes mujeres, 83 en adolescentes hombres. Eso si lo sumas al grupo de niños y niñas, pues la gran mayoría de las víctimas de violencia sexual son en menores de edad. En menores de edad o en adolescentes. Ahora, ¿qué pasa? Típicamente, como nosotros conocemos, el adolescente no va a la consulta, no acude a los servicios de salud. Barreras, entre otras, que se han identificado: el no tener cómo pagar por los servicios, en el caso de los servicios pagos. Cuando llegan a los servicios, muchas veces el personal tiene actitudes negativas, por ejemplo, violaciones de la confidencialidad, porque los padres acuden a la consulta y el personal cree que tiene que decirle, protegerse, entre comillas, de alguna manera, diciéndole a los padres lo que está compartiendo allí el adolescente, la falta de privacidad, la falta de saber dónde encontrar ese servicio de salud, dónde está, cómo llegar a él, todos los estigmas y tabúes que tenemos el mismo personal de salud en cuanto a la sexualidad, y a veces, que no es nuestro caso, menos mal, porque tenemos un muy buen marco legal, tenemos leyes que impiden que las personas obtengan esta información y los servicios que necesitan. Raramente o no consistentemente y de forma infrecuente los proveedores de salud incluyan de forma digamos, adecuada y siempre el tema de salud sexual reproductiva en personas jóvenes y en personas adolescentes. Podemos a lo mejor fijarnos en otros temas que no son quizás más fáciles de manejar, como síntomas generales, etcétera, especialmente si está el resto de la familia y no manejamos de forma continua y consistente y adecuada los temas de salud sexual reproductiva, que a nivel mundial son la primera causa de consulta de los adolescentes. Claro que la atención obviamente debe ser integral, y bueno, esto tenemos largas y largas discusiones con los pediatras, pero o no discusiones, sino el énfasis que le dan los pediatras, el correcto énfasis, la atención integral, pero la verdad verdadera es que la mayoría de los adolescentes acuden a los servicios de salud porque les preocupa algún tema de salud sexual y reproductiva, muchas veces planificación familiar, y bueno, más bien allí es la oportunidad para que ese adolescente se atienda de forma integral. ¿Qué otros argumentos para atender a estos adolescentes? Muchas de los hábitos o condiciones de salud en la adolescencia pueden repercutir en la edad adulta.
a lo mejor en esos primeros 10 años había problema, hubo algún problema de salud que todavía tenemos chances de mejorar durante esta atención durante la adolescencia. Los temas de violencia, de malnutrición, son ejemplos de problemas que podemos mitigar. La prevención de la mortalidad materno-infantil, el prevenir el embarazo, las prevenciones por VIH que ya habíamos mencionado, determinantes de la salud, como por ejemplo los hábitos de alimentación, tabaco, alcohol, droga, muchas veces se adquieren en la adolescencia, el hábito de la actividad física, etc. Hay cosas que nosotros podemos corregir o influir durante la adolescencia que va a repercutir en la salud de la edad adulta. Y la salud mental es un tema muy importante. La experiencia que tenemos es que cuando hay disponible servicios de salud mental asociados a la atención diferenciada, es una de las cosas que más aprecia tanto los proveedores de servicios como los y las adolescentes. El suicidio ocupa el tercer lugar entre las causas de mortalidad durante la adolescencia. La depresión es la primera causa de morbilidad. Y muchos de los trastornos mentales, como sabemos, epidemiológicamente se manifiestan por primera vez alrededor de la edad adolescente. Entonces, son sanos, no hace falta que los atendamos, eso dicen los padres, las mamás, los papás, pero a veces quizás lo decimos nosotros mismos, ¿no? Entonces, no es cierto, si hace falta que los atendamos. Ahora, ¿por qué no los atendemos en la consulta de pediatría, en la consulta de medicina general, en la consulta incluso de medicina interna? Está demostrado a nivel mundial que cuando tú haces atención diferenciada con un personal específicamente sensibilizado y capacitado, no tiene que ser necesariamente un posgrado, ni mucho menos, no es nuestra experiencia, pero sí sensibilizado, informado, capacitado, en unos ambientes en el que ellos se sientan, a lo mejor no es un espacio que solamente ves adolescentes, pero a lo mejor son unas horas a la semana que solamente ves adolescentes o un día, que ellos no se ven rodeados de las personas, de los adultos, de los vecinos, de los niñitos en una consulta pediátrica, pues está demostrado ampliamente que hay mayor asistencia de los hombres adolescentes, de los varones, que van muy poco a servicios de salud, que es más probable que se hagan una prueba de VIH, que es más probable que usen condones y anticonceptivos. Y en el caso de adolescentes viviendo con VIH, que hay una mayor continuidad en su tratamiento, hay una mayor adherencia. Un tema que es más, digamos, de salud pública, pero no es menor, es un hecho que no hay en este momento a nivel público, a nivel de... Porque las y los adolescentes les cuesta mucho comprar un anticonceptivo, a lo mejor en una farmacia. A cierto grupo de adolescentes, por lo menos un gran grupo de ellos, les cuesta comprar porque no tienen la capacidad adquisitiva o porque lo están haciendo escondida de la mamá, del papá, etc. Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros hemos, una forma de priorizar los anticonceptivos que a través del UNFPA estamos, digamos, procuramos y donamos y como parte de la cooperación con el Ministerio de Salud es a través de las consultas diferenciadas, porque es muy difícil que tú tengas en un espacio de salud unas pastillas anticonceptivas, no importa cuál de los métodos, y cuando te venga una adulta tú le digas que no, que eso es nada más para la persona que tiene menos de 19, cuando esta persona a lo mejor tiene, bueno, tiene problemas socioeconómicos, no quiere tener más bebé, etcétera. Entonces, bueno, esta foto que la he usado ya mucho es en un pueblo en Guárico, donde solamente se corrió la voz de que veníamos a dispensar anticonceptivos y todo el pueblo estaba allí esperando, esta soy yo en el centro, a que llegáramos con los anticonceptivos. Entonces, bueno, por supuesto la demanda era bastante mayor que la oferta. Las consultas de atención diferenciada para adolescentes tienen estándares de calidad internacional. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero sí es muy importante que se conozcan, porque cuando atendemos adolescentes, los tomemos en cuenta. No es solamente un espacio en el que aquí nada más vemos adolescentes de 3 a 5. Es una serie de estándares que nos van a permitir progresivamente, no es que de un día para otro los vas a tener, pero de hecho estos estándares, para los que estén interesados con gusto, tienen toda una serie de documentos, son unos cuestionarios y unos documentos para medir cómo estás cumpliendo con los estándares y cómo evolucionar y hacer un plan de mejora para cumplir irlos cumpliendo, ¿no? El estándar 1 es que los y las adolescentes conozcan sobre su salud. El 2 es que la comunidad también conozca y apoye el servicio
diferenciado, que haya un paquete de servicios que no incluye nada más el medicamento, sino que incluye la orientación, información, una atención integral. Que los prestadores de servicios estén capacitados, informados en la atención específica, incluyendo el marco legal, que el entorno físico, las condiciones y el equipamiento de ese espacio de salud tenga unas mínimas condiciones, que se atienda, el establecimiento atienda con equidad. Eso incluye, bueno, por supuesto, por ejemplo, adolescentes de cualquier condición socioeconómica, de cualquier grupo, adolescentes bueno, que eso uno sí lo ve mucho, que a lo mejor, bueno, van con un short o una falda, una minifalda, porque, bueno, no tiene quizás a lo mejor en ese momento cómo venir de otra manera, y no son atendidos porque, mira, tienes que venir, ¿no? con manga completa, etcétera. Son cosas que tenemos que pensar entre otras cosas, en el término de equidad. Que se manejen datos, que tengamos los datos aprovechables de esa atención, y que con esos datos podamos ir mejorando esta atención. Y fundamental, que de la participación de las y los adolescentes. De hecho, las consultas diferenciadas, idealmente, y eso sucede así, tienen un comité de adolescentes que nos van a decir si estamos comunicándonos bien, si estamos dando bien si el horario que estamos usando les funciona, si la forma en como también damos la información les funciona. Entonces, bueno, como se dice para muchos otros grupos, con nosotros nada, con nosotros todos, sin nosotros nada. Bueno, un poquito para demostrarle que esto sí es posible, que no es una utopía. En Venezuela nosotros tenemos, en conjunto con UNICEF y en apoyo al Ministerio de Salud, un mapeo y caracterización de las consultas diferenciadas de atención adolescente, por lo menos de las que tengamos, de las que se registran, pero es un registro bastante, digamos, correcto, porque entre otras cosas a ellos les interesa registrarse, porque nosotros disculpe, le dispensamos los anticonceptivos. Entonces, para este momento tenemos 168 consultas en las que estamos monitoreando en todo el país. En todos los estados hay consultas, excepto en este momento en Guárico, que ya las están abriendo. ¿Funciona? Bueno, sí funciona. Esto es solamente un ejemplo. Tenemos varios municipios en los que hemos hecho un estudio de la fecundidad adolescente. Esto particularmente en el pueblo de Soledad, que es donde se hizo el pilotaje hace ya varios años de la consulta diferenciada. Ya para este momento hay bastante menos, o casi ninguna embarazada, pero comenzamos en 171 ya para adolescentes embarazadas, o recién nacidos vivos, disculpen, recién nacidos vivos, y ya para el 2019 íbamos por 68, solamente con la intervención de la consulta. De la consulta asociada a educación integral de la sexualidad, la consulta, información, etc. Y la disponibilidad de anticonceptivos. Bueno, y ya por último, solo les quiero compartir un ejemplo de una de las consultas, de las primeras consultas de Carabobo.
Doctora Eugenia, disculpe, lamentablemente no, el video no se escucha con audio. ¿No tiene audio el video o quizás no le dio compartir audio? ¿No? Muchas gracias y quedo, bueno, completamente a la orden. Si hay un espacio luego para conversar, para preguntas. Gracias. Gracias, Eugenia. Excelente tu presentación. Bueno, lamentándolo mucho, el video que se ve excelente, el audio no se escuchaba del Ah, todo. Pero bueno, es una reproducción visual de lo que se está haciendo y de lo que se puede lograr. Y de verdad, para todos los que trabajamos en adolescentes, es de gran valor tratar de cada vez comprometernos más con esto. Bueno, al final podemos conversar más sobre esto. Vamos a continuar con la doctora Yulay Margot Martínez. Muchas veces pensamos que la adolescente embarazada no se va a comportar de manera inmadura o no va a tener las herramientas necesarias para afrontar lo que corresponde a un embarazo en adolescente. Y nos entra la duda, bueno, la lactancia materna, ¿se puede comprometer un adolescente con la lactancia materna o en realidad esto no es viable en esta etapa de la vida? Entonces, bueno, vamos a escuchar a Yulai referente a este tema. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias al Grupo Leti y a Sofía Rivas, nuestra miembro correspondiente de la filial Lara de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría. Para la Comisión Nacional de Lactancia Humana es un inmenso honor estar acá disertando con ustedes sobre la adolescencia y lactancia. ¿Son compatibles? Definitivamente sí, pero hay algunas condiciones que aplican, como dicen por ahí ciertos comerciales. La adolescencia y lactancia son etapas de la vida que definitivamente pudieran estar en contradicción, pero con el apoyo adecuado y el apoyo incluso de esta cofraternidad entre los ginecobstetras y pediatras, sin duda podemos hacer de esto una forma saludable, beneficiosa tanto para la madre como para el bebé. Entendiendo que la adolescentología es rama directa de la pediatría. Entonces, para el pediatra definitivamente es un desafío muy importante porque se trata de nuestra paciente adolescente y de definitivamente una nueva vida que viene a nuestra consulta, ya sea que estemos en la parte pública o privada. La doctora Eugenia Segler lo especificó con todas sus letras. Las mujeres adolescentes no acuden a consulta. Como ella bien lo mencionaba y enfatizaba, es el varón el que acude a consulta, el que generalmente pide auxilio sobre temas de sexualidad. En cambio, para nosotros, con la adolescente embarazada, se nos presenta, digamos así, una bomba de tiempo porque ya nos llega con el producto en brazos. O sea, a veces en ninguna ocasión, en ninguna circunstancia, nos enteramos de que la adolescente, de que nuestra paciente llegó a embarazarse. Entendemos por adolescencia una
una etapa importante donde existen cambios físicos, donde hay un rápido desarrollo, crecimiento y maduración sexual con cambios hormonales que a veces vienen empujados desde el entorno social, hablando de temas de hipersexualización, que es algo que estamos viendo en nuestro día a día. Adicional a eso, los adolescentes presentan ciertos inconvenientes en la resolución de problemas, en la toma de decisiones, en todo lo que puede significar el pensamiento concreto, esa última etapa de Piaget que nos presentaba sobre lo que es entender el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto. Y aunado a ese terreno, los cambios emocionales, la fluctuación de ánimo, todo lo que representa este péndulo entre la risa y el llanto. Entonces, tenemos un adolescente que además es muy vulnerable a su entorno, a lo que le dicen los otros compañeros. Y si hay iniciación de actividad sexual entre los amigos, por supuesto que independientemente de la información que tengan o no, ellos también van a querer estar allí. Entonces, adicional a eso, hay una inseguridad, hay un estrés importante, que son desafíos que nosotros como pediatras debemos también tomar en cuenta. Y así como quería recordarles lo que es el adolescente, también es importante recordar siempre que los beneficios de la lactancia humana no tienen ningún tipo de objeción. Nos proporcionan beneficios no solamente para la madre, sino también para el bebé. La lactancia fortalece un vínculo emocional entre madre e hijo. Por tanto, es muy importante que esa adolescente procure dar lactancia humana desde el apego oportuno que hacemos en el minuto uno con la preservación de la diada en la primera hora de vida para lograr la longevidad de la lactancia y para definitivamente procurar que esa adolescente se empodere. Genera, por supuesto, grandes beneficios, un impacto social importante, con implicaciones positivas, no solamente para ella, sino para su entorno familiar y para toda la comunidad. Para el adolescente, por supuesto, representa salud física, representa bienestar, representa que definitivamente sea ella quien se encargue de ese producto, de esa nueva vida que está con ella. Promueve, por supuesto, la autoestima, la responsabilidad y las habilidades en la crianza de este nuevo bebé. Pero por supuesto, no todo es así tan color de rosa como uno desde la pediatría suele mencionarlo cuando hablamos de lactancia. Por supuesto, hay desafíos y barreras. Sabemos que es posible la lactancia en la adolescencia, pero tenemos que definitivamente entender que hay falta de información y apoyo sobre la lactancia en todos los entornos escolares. No se habla de lactancia humana en ninguno de los programas de biología de bachillerato, por ejemplo. Recuerdo, no sé qué tan vieja puedo ser yo, pero recuerdo que teníamos nosotros una materia que se llamaba puericultura y que en bachillerato nos enseñaba o nos acercaba a los temas de lactancia. Ya esto no, lamentablemente no existe en el PENSA de estudio de bachillerato. Además de eso, pues sabemos que así como han incorporado programas de ginecostetricia para hablar de sexualidad y para entender un poco lo que son los métodos anticonceptivos que pueden manejarse en la adolescencia, nosotros desde la pediatría tenemos una consulta de adolescentología que trata otros temas, que trata, por ejemplo, suicidio, abandono, abuso, eh,
drogadicción y algunas otras aristas de un gran poliedro, de un gran abstracto en donde lamentablemente no se hace consejería de lactancia humana. Sabemos que la condición ideal, por supuesto, es evitar ese embarazo, tener las suficientes herramientas para educación sexual y de algún modo entender que existen los anticonceptivos orales que van a evitar embarazos no deseados. Pero también, así como perfilamos a esos adolescentes en educación sexual, también debemos darles las herramientas apropiadas para ellos y para sus familiares, porque el apoyo familiar es importantísimo. Siempre desde las familias vemos que minimizan el compromiso, los tratan de inexpertos y definitivamente esto incide en la autoestima del adolescente. Además de eso, tenemos un entorno institucional que a veces puede llegar a ser bastante rudo, un poco empático, y no existe tampoco lugares donde ese adolescente pueda llegar a extraerse, almacenar leche humana, sobre todo en las instituciones educativas, en donde pues esto se trata como un tema tabú. Y todo eso va a hacer de alguna manera u otra un cúmulo de estrés y de ansiedad en un adolescente que se percibe con baja producción de leche, por ejemplo, esa es una de las dificultades, o que cree que de alguna manera la lactancia es un acto doloroso. Entonces, este tipo de situaciones definitivamente son las que tenemos que lidiar y supone desafíos importantes que deberíamos abordar en la consulta de consejería de lactancia y la consulta de pediatría. Existe un marco legal robusto en Venezuela que apoya al adolescente que lacta. Es el mismo marco legal que nosotros tenemos, que es la Constitución de la República de Venezuela, con la preservación de la vida, por supuesto, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente y la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Humana que fue promulgada en el año 2007. Sin embargo, así como nosotros tenemos de algún modo la Ley Orgánica del Trabajo que dice que hay protección para esa mujer que lacta y permite la ausencia laboral de esta mujer que está dando pecho, lamentablemente la ley de educación no dice nada. Entonces, allí pues pudiéramos tener a un adolescente que abandona su escolaridad para tratar de dar lo mejor de sí al criar a su hijo. Entonces, estas son consideraciones importantes que debemos tomar en cuenta y por ello toda la orientación que debamos hacer para el ordeño y el almacenamiento de la leche es importante que la mantengamos, que la hagamos en la consulta. Por lo tanto, los programas y recursos que brindemos, toda la información que demos a los adolescentes, no solamente en la anticoncepción, sino en los temas de lactancia tienen que estar a la orden del día. Y una cosa de la que nunca me cansaré de hablar es de la consulta pediátrica prenatal. La interacción de los adolescentes con su pediatra tiene que estar vigente. Tenemos que enseñar a todas las familias que los adolescentes deben acudir a consulta, deben cumplir un esquema de inmunizaciones. Si es su deseo, deben también tratarse con anticonceptivos orales cuando ya han iniciado actividad sexual o saber de qué manera podemos protegerlos, incluso hasta de las enfermedades de transmisión sexual. Y si caen en el embarazo, definitivamente entender que la instrucción debe comenzar desde el momento en que nos enteramos que estamos embarazados. El acompañamiento de la familia va blindado del acompañamiento del pediatra y establecer estrategias para
proteger a esa madre que decide amamantar. Y por supuesto, siempre habrá alguien que las convenza de que amamantar no es la opción más adecuada, sobre todo porque temen mucho al abandono de la escolaridad. Pero allí estamos, por eso, los pediatras tratando de dar siempre la instrucción para que la lactancia sea la más longeva posible. Algunas de las fotos que están en esta presentación fueron hechas con inteligencia artificial a través de una aplicación que se llama Gamma, pero esta me da muchísimo orgullo porque era una madre adolescente de la cual tengo permiso para publicar, donde ella pues muy orgullosamente llevó a su bebé hasta los 12 meses de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 y luego con alimentos complementarios a la leche humana. Entonces, definitivamente es allí donde nosotros tenemos que activar esos clanes, esos grupos mentores de madres adolescentes. A mí me ha funcionado en mi experiencia personal ponerle en contacto con otras madres adolescentes que han tenido la fortuna de llevar a feliz término a su hijo con por lo menos 12 meses de leche humana, 12 meses, 2 años y más. Y definitivamente los clanes funcionan en toda perspectiva. Siempre también es útil abordar a las direcciones de los planteles educativos en donde procuramos desde la pediatría establecer un puente de comunicación en donde exista flexibilización de los horarios del entorno escolar y de las asignaciones que estos adolescentes tengan. Eso también es parte de nuestro trabajo. En mi caso, he mandado comunicaciones y he establecido comunicaciones incluso telefónicas con directores de planteles donde definitivamente ha fluido y ha mejorado para que este adolescente se sienta empoderado y sobre todo tranquilo. Les tengo un testimonio que es de una adolescente femenina, 15 años de edad. Fue mi paciente, producto de una mamá muy comprometida quien le dio leche humana, recibió en su momento consejería de lactancia materna y fue llevada a control pediátrico hasta más o menos los 2 años. Luego no acudió más y se embaraza a los 15, donde me contactan nuevamente a mí como pediatra, pero me contactan en un momento en donde ya el nacimiento había ocurrido y en donde la niña estaba siendo hospitalizada en una de nuestras áreas del Hospital Central de Barquisimeto y el diagnóstico que me ofrecieron a mi vía telefónica fue una que estaba con una deshidratación hipernatrémica, que sabemos que una de las primeras causas, por ahí está la doctora Flor Ángel García, que tiene preparado ese tema bellísimo. Sabemos que una de las primeras causas de deshidratación hipernatrémica es la falla en esas primeras horas donde el calostro es fundamental hasta para hidratar al neonato. Voy a tratar de minimizar acá la presentación a fin de que podamos ver este testimonio. Al principio me sentía mal porque, o sea, no iba a disfrutar mi adolescencia, este, mi familia, o sea, porque estaba muy chiquita, pues, pero me siento muy orgullosa porque tengo a mi bebé y porque mi familia me apoya, mi mamá, mi tía, mi papá, y bueno, eso, ¿Se logra ver el video? Solo se escucha, Yulai. Solo se escucha. Déjenme ver ahora, a ver cómo. más, Ahora, porque, o sea, no iba a disfrutar No, solo se escucha. mi adolescencia, este,
mi familia, o sea, porque estaba muy chiquita, pues, pero me siento muy orgullosa porque tengo a mi bebé y porque mi familia me apoya, mi mamá, mi tía, mi Ahora sí, papá. Julia. Ahora sí. Anterior. Y bueno, y son los que han estado ahí para mí, pues, apoyándome y dando todo por mi bebé. Bueno, esto es un poco de lo que tenemos en la consulta en nuestro día a día como pediatras. Y aunque no tengamos de alguna manera u otra esa manera de abordar a los adolescentes antes, definitivamente lo agarramos en la Consejería de Lactancia Humana que les podemos ofrecer una vez que el niño ya nació, una vez que el bebé está con nosotros. Y definitivamente el video, el objetivo que tenía al mostrárselo era que entendamos que son de alguna manera u otra individuos vulnerables. Yo no sé si lograron escuchar donde ella decía que al principio se había sentido mal porque ella estaba chiquita. Fíjense que no hay una percepción del adolescente porque su psiquis en ese momento no les permite entender si son lo suficientemente adultos para acarrear un embarazo, si son lo suficientemente maduros para llevar a cabo este objetivo. Pero definitivamente, pues allí es donde actuamos desde los clanes, desde el fortalecimiento de esos lazos familiares, desde el apoyo que cada uno de los padres puedan brindarle para que definitivamente la lactancia sea exitosa. Algo que quiero que se quede con ustedes, que se quede en casa, es que definitivamente la lactancia y la adolescencia sí podemos trabajarla, existe compatibilidad cuando definitivamente proporcionamos las herramientas a no solamente al adolescente, sino a todo el núcleo familiar, entendiendo que podemos comenzarlo desde la consulta pediátrica prenatal y desde antes, por supuesto, en esas actividades, en esas consultas especializadas que a pediatría debemos definitivamente fortalecerla. La lactancia materna tiene beneficios indudables. Los beneficios que nosotros vemos en las mujeres de más de 21 años son los mismos que tenemos en las mujeres que amamantan siendo adolescentes. Tenemos muchísimos desafíos, muchísimas barreras, falta información y falta de alguna manera u otra que adaptemos nuestras consultas, que abramos nuestros espacios a los adolescentes que están en esta coyuntura. Y por supuesto, el acompañamiento desde la educación, desde los espacios institucionales educativos, tiene que hacerse presente desde nosotros los médicos. La pediatría social, en este caso, toma fuerza. Debemos salir a las comunidades y entender que el trabajo incluso no es solamente desde la consulta, desde la comodidad de una oficina. Tenemos que salir a la calle y hacerle entender a la comunidad que estamos para ellos. Mi invitación para la cuarta edición del Congreso Venezolano de Lactancia Humana, que lo tendremos en el IESA este viernes 8 de noviembre y sábado 9 con un programa de lujo. Me corresponde cerrar con el tema de lactancia humana y redes sociales, si son compatibles o no. Están cordialmente todos invitados. Mis redes sociales y mi página web. Agradecida nuevamente con Sofía y Grupo Leti por esta invitación. Muchas gracias. Doctora, ¿le puede dar a dejar eso? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Yulai.
muchísimas gracias a Yulai y a la doctora Secker por tan excelentes conferencias. En realidad, la adolescente queda muchas veces como en el limbo, porque bueno, si no pues igual para los adultos o no hay espacios para ella. Y en definitiva, cada vez tenemos que tener conciencia de que es un paciente adolescente como tal y que debemos prepararnos y capacitarnos en su manejo. Eugenia, no sé si estás por ahí. Hay una pregunta sobre si hay consulta de atención diferenciada en todos los estados del país. Gracias, Sofía. Bueno, por lo menos de lo que nosotros tenemos registro, lo cual no significa que no haya pues espacios al que el UNPA no los tiene en el radar, pues. Claro. Pero del último censo había en todo el país, excepto en Guárico, que tenían intenciones de abrirla. Ok. Y particularmente en el estado Lara, que a lo mejor pues tenemos muchos conectados de esta región, eh, ¿tienen varios centros? Sí, tengo aquí justamente el censo de consultas diferenciadas en el estado Lara, que por cierto, bueno, he visitado tanto como parte de las actividades justamente de este apoyo a las consultas diferenciadas. Tengo aquí en el Don Felipe Ponte, Pueblo Nuevo, Ambulatorio Lujano, CDI José de Jesús García, CDI Rafael González, CDI San Juan Bautista, César Augusto Ríos y doctor Benito González Artiga. Son las consultas diferenciadas que han registrado el Estado Lara. Ok, excelente. Sí. Bueno, ya tenemos ahí esa información que siempre es útil porque, como tú lo dijiste, aunque ya hay unas pautas establecidas para hacer realmente la consulta como se debe hacer, bueno, yo pienso que cada vez, mientras más especialistas nos capacitemos en eso y nos aboquemos al tema, pues el trabajo de muchos se va a ver reflejado. Bueno, hay muchos mensajes de felicitaciones para las conferencias. Aquí comentan que leí algo de saludos desde el Oriente, si no me equivoco, ya voy aquí a retroceder. Yulai, quería que nos comentaras algo con respecto a, generalmente en la paciente adulta no se da una suplementación específica durante la lactancia materna, salvo que se le sugiere a la paciente que puede continuar las medicinas que está tomando durante el embarazo hasta por lo menos el puerperio tardío. ¿Tú consideras que se debe dar una suplementación especial en la adolescente? Porque siempre hemos hablado que, bueno, la adolescente es un cuerpo que todavía no ha completado su desarrollo albergando a otro ser en desarrollo. Entonces, ¿hay alguna sugerencia de suplementación especial a la adolescente que amamanta? Generalmente nosotros lo que sugerimos es evaluar al adolescente porque vuelvo a insistir en el tema de que el adolescente sigue siendo nuestra paciente, independientemente de que ella tenga de alguna manera u otra ahora el rol de madre y así está nuestra consulta con madre. Pero a mí me gusta y sugiero siempre estudiar al adolescente, pedir sus paraclínicos, verificar cómo está su estado nutricional primero. De entrada, siempre se les sugiere continuar con todo el pool de vitaminas que vienen tomando desde el embarazo y hacerlas entender un poco que hay fenómenos que son hormonales, como por ejemplo la pérdida del cabello, el tema del cambio de la piel, uñas y demás anexos de dérmicos que de alguna manera pues tienen ellas a preguntar mucho sobre este tipo de cambios. Le ayudamos siempre a entender, a comprender que la pérdida de peso mejorará también, ella siempre pues tratando de conservar esa figura que tenían previo al embarazo, siempre preguntan que en qué momento ellas retornarán al peso ideal y eso le hacemos entender que con la lactancia el peso retornará.
pero de entrada solo pedimos que sigan cumpliendo con todo el pool de sugerencias de vitaminas que le han indicado desde su control ginecostétrico. Sí, y otro tema que me imagino que Eugenia va a estar súper de acuerdo en eso porque también lo trabaja muchísimo el Fondo Poblaciones Unidas, es la anticoncepción inmediata post evento obstétrico, que Es correcto. resulta súper relevante cuando es adolescente que a lo mejor ni siquiera va a su control de puerperio inmediato, pero sí lleva a su recién nacido a la consulta. Sería fundamental interrogar con qué método anticonceptivo se está controlando ya que la incidencia de un nuevo embarazo antes de los 2 años posterior es sumamente elevada. Elevada. Sí. Así es. Bueno, pero también podemos hablarle de los beneficios de la lactancia materna exclusiva como un método también de, por lo menos, de planificación familiar, los primeros 6 meses. Al menos los primeros 6 meses sí. Ujú. Bueno, tienen muchos saludos aquí. Buenas noches desde Puerto La Cruz, complacida por la invitación. Se lleva una clínica popular Jesús de Nazaret y se trabaja en equipo para una adecuada y efectiva atención a los adolescentes en sus diferentes entornos. Me parece excelente porque esto hay que darlo a conocer, porque a veces también hasta los papás tienen el desconocimiento de que, bueno, ¿a dónde llevo a mi hijo? Porque nos pasa mucho con la consulta de ginecología. Las ven como muy pequeñas para llevarlas al ginecólogo, pero tampoco las llevan al pediatra, entonces quedan como sin un médico que los atienda. Sin ningún tipo de control. Ujú. También tienen saludos desde CDA, Conducta Diferenciada del Adolescente, Turmero Aragua, doctora Emily Soto, gracias a todos los que se han conectado y por sus comentarios. También dice que funciona en Barinas. ¿Dónde funciona en Barinas? Bueno, hay que buscar, hay que hacer como un mapa, Eugenia, y Sí, tenerlo ahí a la mano. te lo puedo, sí, para que no se queden con la duda específica, lo puedo decir rápidamente, pero de verdad que lo que estoy viendo es que hay que hacer un directorio, Sí, sería realmente. excelente, o por lo Sí, menos Sería tenerlo en la excelente. página. Sí, sí, mira, Clínica Popular Excelente. Cuatricentenaria, CP Doctor León Fortul, Hospital Materno Infantil Mama Inés, Base de Misiones 13 de Abril, Hospital Nuestra Señora del Carmen, CPT3 Felipe Jerez Caldera, Hospital Tipo 1 Francisco Lazo Martí, Consultorio Tipo 2 Guillermo Díaz, Consultorio Popular Tipo 2 Don Justo Moreno, Hospital Bachiller Rafael Rangel. Esos son los que buenísimo. tengo aquí Bueno, listados. aquí están mandando saludos desde Guárico, Eugenia, comprometidos, que sería excelente que estén allá. Bueno, ustedes hacen un trabajo increíble en realidad en todo el país, no solo desde el punto de vista de la atención, sino también de el material de estadísticas que producen, que como tú muy bien lo mencionaste, necesitamos llevar los números para poder saber si se está haciendo bien y qué otras cosas se pueden hacer. Eso es fundamental. Em, bueno, creo que tienen muchas felicitaciones. Siento muy complacida por la actividad de hoy porque creo que cada vez tenemos que abrir más espacio para las adolescentes para que sepan. Un poquito, las dos o cualquiera de las dos, unos brochazos sobre paternidad adolescente. ¿Qué pasa con ese adolescente? Papá se queda, se va, hay apoyo. ¿Qué pudiésemos tocar de eso para fortalecerlo también? Porque no nos podemos olvidar del varón. Ciertamente no nos podemos olvidar del varón, pero existe un tema cultural también que va muy, muy de la mano a crianza y a cómo hemos venido haciendo las cosas en forma ancestral. En mi experiencia, lamentablemente el adolescente acude con su bebé y generalmente acude con la mamá, con una tía, con alguien del lado materno en donde vemos minimizado el rol del adolescente que es papá, en muchas ocasiones no está, en muchas ocasiones no se responsabiliza y no existe ninguna otra figura de ese lado paterno que haga las veces de figura. Entonces vemos cómo se unen los lazos, se estrechan los lazos entre mamá y adolescente. Hay apoyo definitivamente, pero lo vemos más del lado materno. Lamentablemente es así. Sí.
Bueno, no me queda más nada que felicitarlas por sus excelentes conferencias. Las dos son brillantes en este tema. Un saludo a la doctora María Mercedes, que es la presidenta de nuestra Sociedad Venezolana de Ginecología Infantil y Juvenil, que está aquí con nosotros. Pastor, muchísimas gracias por siempre tener a la disposición a todo el grupo Leti, Fará, todo. Los que se encargan de poder llevar estas actividades a todas partes de Venezuela y después poderlas volver a evaluar. Bueno, nos quedamos conectados y seguimos haciendo más actividades de este tema que en realidad pues resultan de gran provecho porque pocas veces se tocan. Nos vamos como a los extremos, a los chiquitos y a las mujeres adultas y se nos olvidan los adolescentes. Muchísimas gracias por la oportunidad, la orden y también un abrazo a María Mercedes. Saludos. Muchísimas gracias. A ti, que eres parte de nosotras, Sofía, que está siempre de la mano de la filial Lara y siempre nos involucras en todos tus proyectos. Y a Grupo Leti, por supuesto, por esta magnífica oportunidad de llegar a toda Venezuela. Bueno, gracias a ustedes, de verdad para Grupo Leti es un placer poder acompañar estas iniciativas, esta educación médica continua que fortalece definitivamente a todos los especialistas. Para nosotros siempre es un placer y bueno, cuenten con nuestra plataforma en todo momento. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo solo me suscribo de las palabras de Farah y por supuesto de todas mis colegas, en el entendido de que aquí siempre vamos a estar prestos para apoyar estas iniciativas de educación médica continua. Entonces, en nombre de Grupo Leti, recordándoles que esta actividad ha sido grabada y quedará colgada en nuestro canal de YouTube prontamente, les invitamos a estar pendientes pues para la próxima actividad de la mano pues de la Sociedad de Ginecología Infantil y Juvenil, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, encabezada por estas excelentes profesionales. A todos ustedes, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches Buenas para noches, todos. hasta Buenas luego. noches, Buenas que noches. descansen. Buenas noches. Gracias. Chao.